Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no lo recibieron. Y para ti, ¿la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, quinto domingo del tiempo de Cuaresma, el Evangelio nos enseña sobre la compasión a la mujer adúltera. Tomado del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en este itinerario cuaresmal. Y hoy, en primer lugar, la palabra nos presenta esta enseñanza interrumpida. Esto es muy importante examinarlo, queridos hermanos. Nos dice la palabra que en aquel tiempo Jesús se fue al monte de los Olivos y él se va allí para orar, y al día siguiente va al templo para enseñar, y muchos se acercaban a él. Él se sienta y les enseña la palabra de Dios. Qué hermoso, queridos hermanos, todo este tiempo de Cuaresma es un caminar a Jesús para dejarnos instruir por su palabra y dejarnos transformar por ella, para alcanzar la sincera conversión. Ya se acercan estas fiestas pascuales y tenemos que tener el corazón compungido y arrepentido para experimentar su perdón, su gracia, pero sobre todo la alegría de la Pascua. Sin embargo, otros se acercan con otras intenciones. Nos dice la palabra que se acercaron los fariseos con una mujer sorprendida en flagrante adulterio y le pregunta: «¿Qué manda la ley? ¿Qué dices tú? Moisés dice que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices?». Queridos hermanos, estos hombres se acercan a Jesús desde sus legalismos. No han entendido la palabra de Dios, el amor y la misericordia. Le ponen una trampa a Jesús para acusarle, pues si va contra la ley de Moisés, era desacreditado. Y si en cambio aprobaba el castigo, rompía con la ley civil, ya que Roma había prohibido a los judíos apedrear por motivos religiosos. Y por ello, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda vivir con fe sincera, que nos acerquemos a Él para escuchar su palabra, para dejarnos transformar por ella, y más bien que estirpe de nuestro corazón toda clase de legalismos o moralismos, que no nos acerquemos a Jesús para reivindicarnos en ello, no, sino más bien que siendo dóciles a su palabra, podamos buscar la justicia y no poner trampas a Jesús, para que así Él sea el Señor en cada uno de nuestro corazón. En segundo lugar, queridos hermanos, la palabra nos enseña sobre la primera piedra. Ante este falso dilema, ante esta trampa, Jesús simplemente se inclina y empieza a escribir en el suelo, en la tierra. Y esto es muy interesante porque esto es un acto propio de los niños, es un juego. Sin embargo, muchos autores pues ven por allí que Jesús empieza a escribir el pecado de los demás. Y por eso, después de que le insisten, Jesús simplemente se incorpora y dice: «El que esté sin pecado, que tire la primera piedra». Fuertes palabras, queridos hermanos. Jesús hace recordar a estos fariseos que todos somos pecadores,
que a pesar de que hayamos conocido la palabra del Señor y estemos un poquito adelantados en el camino del Señor, eso no significa que podemos creernos más justos que los demás o podemos despreciar a los demás porque son pecadores o más pecadores que nosotros. No, al contrario, si nosotros conocemos más la palabra del Señor, tenemos mayor responsabilidad y por eso hemos de acogerla con humildad, para que así siempre sigamos al Señor con esa conciencia de nuestra condición pecadora. Por eso, ante esta frase de Jesús, ante esta exhortación, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra, nos dice la palabra que se va del más viejo hasta el último. Es decir, que mientras más años vamos viviendo el camino del Señor y no nos dejamos convertir de corazón, simplemente estaremos acumulando más pecados, preocupándonos más por juzgar a los demás que por examinarnos a nosotros mismos. Y por ello, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda buscar la justicia para cada uno de nosotros, pero también para los demás. Que no seamos como estos fariseos que se encierran en sus legalismos y solamente acusan y juzgan a los demás. No, que busquemos también la justicia para nosotros y que buscando esa justicia ayudemos a los demás a ser justos, a vivir en ese camino de la santidad que el Señor nos propone. Pidamos pues al Señor este sentido de justicia para que así podamos caminar en su camino con esta condición, siendo humildes, siendo conscientes de nuestra condición pecadora, para que así su gracia y su misericordia brote en nuestro corazón para manifestar la gloria de Dios. Y finalmente, queridos hermanos, la palabra nos enseña esta compasión y esta ternura de Jesús. Qué hermosa escena. Después de que se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, Jesús se queda solo con la mujer. Ella está ahí en medio, delante de él. Y simplemente es Jesús quien se incorpora para tomar atención a esta persona que ha sido golpeada por el pecado. Y por eso Jesús manifiesta su compasión, su ternura, su amor, su misericordia. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Quién te ha condenado? Y así nosotros, queridos hermanos, hemos de sentirnos alegres, porque cuando nos acercamos a Jesús con un corazón compungido, arrepentido y humillado, el Señor nos salva, nos libera, nos perdona de nuestros pecados. Ninguno, Señor, nadie me ha condenado. Yo tampoco te condeno. Él, que es juez, tiene esta potestad para juzgar. Sin embargo, viendo esta humillación de esta mujer, su arrepentimiento, su humildad, Jesús extiende sobre ella su compasión y su ternura. Yo tampoco te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Porque también nosotros, gozando de esta salvación de Jesús, que nos libera de nuestros pecados, andemos en esta vida con santidad y justicia, evitando el pecado, alejándonos de ello, porque es lo único que nos aleja de Dios. Que también nosotros, queridos hermanos, tengamos ese valor y esa fuerza de estar delante de Jesús, cargados de nuestros pecados, implorando su amor, su misericordia, su compasión, para que así podamos experimentar ese perdón de Jesús, su compasión y sobre todo esos ánimos para seguir caminando y ponernos en camino, dejando atrás el pecado que nos aleja de Él. Pidamos pues, hermanos, al Señor que después de haber recorrido este camino de la Cuaresma, no pequemos más, que acojamos esa misericordia de Jesús, su amor, su ternura, que caminemos en santidad y justicia, para que así, en esta conciencia de nuestra debilidad y de nuestra condición pecadora, podamos seguir a Jesús para gozar siempre de su gracia y así anunciar la buena nueva a todos nuestros hermanos. Que el Señor pues nos conceda su misericordia, su amor y su ternura. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, damos gracias por este domingo de Cuaresma, que nos invitas a la conversión, a gozar de tu amor y tu misericordia. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos conceda la gracia de vivir con fe sincera, que podamos acercarnos a ti con humildad de corazón, con esa hambre de alimentarnos de tu palabra, para que tu palabra nos transforme el corazón, y podamos vivir tu palabra, la buena nueva del reino. Sé tú quien reinas en nuestros corazones, Jesús, que no nos acerquemos a ti para reafirmarnos en nuestros legalismos y moralismos. No, Jesús, ayúdanos a entender que tu evangelio
Es el Evangelio del amor, el Evangelio de la misericordia. Concédenos acercarnos a ti con sinceridad de corazón para experimentar tu misericordia y tu perdón. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas esta búsqueda de justicia, no solo para nosotros, sino también para los demás. Estirpa de nuestro corazón toda clase de prejuicio ante los demás o desprecio a los pecadores, a los que son más pecadores que nosotros. Danos esa conciencia de no olvidarnos de que somos frágiles, somos débiles, que nuestra condición pecadora está ahí siempre para experimentar tu misericordia. Que no juzguemos a los demás, que no los despreciemos, que no nos creamos mejores, que más bien tengamos en esa conciencia de que al que más se le dio, más se le exigirá. Y si nosotros, Señor, conocemos tu palabra, pues que vivamos siempre con esta conciencia de nuestra debilidad, de nuestra condición pecadora. Haznos vivir con humildad. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas la gracia de no pecar más, que al experimentar tu amor, tu ternura, tu misericordia en nosotros, que sigamos con alegría, a pesar de nuestra condición pecadora, que siempre nos acerquemos a ti, pues tú siempre estás dispuesto a perdonarnos, a experimentar o a desplegar en nosotros esa compasión y esa ternura. Ayúdanos, Jesús, danos fortaleza del Espíritu para seguirte y no pecar más, que no desviemos nuestros ojos, sino que lo tengamos siempre fijos en ti. Fortalécenos con tu gracia para que así vivamos esta Semana Santa que se avecina con esta alegría en el corazón de sabernos perdonados por ti. Gracias, Jesús. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Y antes de impartirle la bendición, les recuerdo que si les está ayudando estas reflexiones, le den manita arriba y la compartan. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que pasen bonito domingo, pasen en familia, en esa santidad y en esa justicia, confiados en la ternura y la compasión de Jesús. Y si desean recibir la reflexión del Evangelio del día, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Daga de Fe, y que activen la campanita. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.